¿cuál es la imagen que ustedes tienen de un arquitecto? ¿O cuál es la imagen que se entiende por un arquitecto usualmente? Howard Rourke del Manantial es quizás una de las imágenes que más nos recuerda cuál es la idea de un arquitecto, y es este personaje muy obsesionado con querer hacer las cosas a su manera, a veces muy poco comprendido por el público general. El arquitecto se siente de esa manera, como que no es comprendido, y a veces tiene que, cree él, luchar contra el establecimiento. Y claro, desde la Bauhaus de principios del siglo XX, esta escuela famosa que tuvo mucho impacto alrededor del mundo se dedicó inclusive a crear arquitectos, excelentes arquitectos, pero que su enfoque principal era construir un edificio, era construir, hacer edificaciones y enfocarse simplemente en arquitectura como tal, nada más que encerrado en ese aspecto. Sin embargo, la Bauhaus mismo generó una gran cantidad de áreas alrededor de la arquitectura que son muy importantes. Por ejemplo, el diseño de muebles. Grandes diseñadores de obras de teatro, de escenografía, obras de vanguardia, inclusive hasta diseño gráfico y tipografía. Es decir, todas estas áreas alrededor de la arquitectura, el diseño de textiles, que hoy en día tal vez nos podemos basar como arquitectos como una imagen, un concepto, una metáfora, una idea para hacer arquitectura. En la Bauhaus inclusive como una área específica era muy importante, el diseño de utensilios. Otra vez, otra parte que forma parte de un edificio se desarrolló con esta idea de aprovechar la industria, aprovechar la tecnología para generar objetos que fueran a un alcance para toda la gente. Y inclusive fotografía, la fotografía como un medio de representación de la arquitectura. Pero todas estas son áreas que están alrededor de la arquitectura en sí, tal y como lo es el cine. Entonces podemos ver que sin embargo la arquitectura como tal, este curso en esta escuela, por ejemplo, todos los estudios alrededor de la arquitectura, materiales, piedra, el estudio de vidrio, el estudio de cerámicas, composiciones, formas, todo esto giraba con una cosa en común, y es el centro, que es la construcción. Nuevamente, el edificio como tal, el único fin del arquitecto. Sin embargo, hoy en día esto no necesariamente es así. En nuestra propia oficina, por ejemplo, nos piden arte, nos piden murales, nos han pedido inclusive instalaciones arquitectónicas en diferentes edificios, jardineras, mesas, utensilios, e inclusive hasta un árbol de Navidad. Pero diferentes tipos de cosas que van alrededor de la arquitectura. Claro que también edificios y casas, pero también estas áreas que van alrededor de la arquitectura. Entonces quizás debemos de preguntarnos de dónde viene esto, y viene incluso de hace varios siglos, cuando Vitruvius dijo que la arquitectura estaba basada en 3 fundamentos o bases principales, que es venustas, belleza, firmitas, firmeza, y utilitas, utilidad. Y si vemos hoy en día la realidad actual, podemos ver que un emprendedor se dedica a acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierra dificultad o peligro. Si analizamos esta realidad actual, podemos darnos cuenta que tal vez hay que reevaluar el último término de utilidad. Venustas ya puede ser algo conflictivo, firmitas, obviamente un edificio tiene que ser estructuralmente factible, y utilidad podemos pensarlo de 2 formas. Una es cualidad de útil, que es la que siempre hemos sabido, pero también algo que tiene una cualidad de provecho, una conveniencia, un interés o fruto que se saca de algo. Es decir, un negocio, una oportunidad de ver más allá que la arquitectura y ver oportunidades de negocio en lo que gira alrededor de la arquitectura. Un ejemplo de esto es OMA. OMA es una oficina de un arquitecto famoso que ha ganado varios premios alrededor del mundo. Y cuando se dio cuenta de que sus clientes lo consultaban no solamente para hacer un edificio, sino para hacer curaduría de arte, para hacer tipografías, para hacer diseño gráfico, estrategias de negocio, estrategias de imagen, de venta de su compañía, se dio cuenta que era necesario generar otra compañía y la llamó AMO. Y como pueden ver, AMO ellos la definen como una oficina que opera en áreas que van más allá de los límites tradicionales de lo que es la arquitectura. Otro ejemplo es Gehry Technologies. Frank Gehry, como ustedes saben, es un arquitecto famoso que se conoce por estos edificios muy escultóricos como el Guggenheim de Bilbao. Sin embargo, se dio cuenta que no solo lo buscaban para pedirle un edificio, sino para ayudar a otros arquitectos a resolver problemas de diseño, de análisis, de ingeniería integrada y de fabricación de alta precisión.
Entonces, lo que estoy haciendo ahora con los estudiantes de taller de diseño y fabricación digital en la Facultad de Arquitectura, estamos tratando de enfatizarnos a que quizá el mero hecho de hacer un edificio no es solamente el fin de la arquitectura. Creo yo que la arquitectura no es solamente un servicio. Si hubiera una fórmula, una receta para hacer un edificio o cualquier cosa alrededor de la arquitectura, entonces sí proveeríamos simplemente un servicio. Pero va más allá que eso. Entonces yo lo que pienso es, todas las áreas que van alrededor de la arquitectura, ya sea arte, teoría, urbanismo, sostenibilidad, todo con un enfoque que debería de ser entrepreneurship, emprendedor. Es decir, buscar oportunidades de negocio en todas estas áreas que van alrededor. Obviamente, por eso es importante la innovación. La innovación es algo que tenemos en común entre lo académico y lo profesional, porque nos da esa ventaja competitiva a la hora de estar en el mercado. Y la tecnología va de la mano de la innovación. Un ejemplo de esto es trabajo que ha llamado mucho la atención por los medios locales que hemos desarrollado con los estudiantes en la Facultad de Arquitectura, donde tratamos de ver más allá de un simple cubrimiento con membranas para cubrir espacios, sino buscamos el potencial formal y estructural de estas estructuras. Por ejemplo, para hacer tanto como divisiones internas de un edificio o para generar alguna escultura o para otros tipos de usos. Inclusive estas mismas telas las empezamos a experimentar diseñándolo en software, la forma, fabricándolo a mano o con nuestra tecnología de cortadora láser y CNC para hacer formaletas textiles, formaletas flexibles. Todos sabemos de que las formaletas son estas moldes para hacer muros rectos, pero ¿qué pasa si las telas son impregnadas? La textura es impregnada, la forma que genera una tela puede generar como una especie de algo orgánico en algo que es fabricado por el hombre. Esto también ha llamado mucho la atención de los medios locales. ¿Qué significa esto? Que la innovación está saliendo de los mismos trabajos de los estudiantes en la facultad y se está acercando al público. El público quiere saber de esto, en lugar de nosotros estar de alguna manera resistentes a lo que quiere la demanda del mercado. Con esto en mente, entonces, en la clase de fabricación digital, lo que hago con los estudiantes es abarcar muchas más áreas de diseño que simplemente arquitectura. Desde el diseño de lámparas, como podrán ver algunas en la biblioteca, joyería con nuestra impresión en 3D, generación de paneles modulares, donde los estudiantes generaron un patrón repetitivo para hacer un panel modular con diseño paramétrico, hasta inclusive la generación de un desarrollo de una escenografía de una obra de teatro que ellos mismos acaban de montar en escenario hace unos meses. Todos pudieron ver inclusive lo que hicimos hace poco, que este iglú, ¿verdad? Que fue hecho por estudiantes con software, fabricado con nuestra tecnología, con el uso de maquinaria en CNC y láser y ensamblada ellos con sus propias manos, donde inclusive empezamos también a experimentar con el uso de jardinería y landscaping como formar parte del edificio. Es decir, esta ventaja adicional al simplemente un servicio es lo que le está generando esta idea de innovación y de buscar oportunidades de negocios en cada una de las áreas alrededor de la arquitectura. Y por último, estos últimos 2 semestres, en mi taller de diseño, que informalmente lo llamé Startup City Design Lab, con los estudiantes decidimos, como ustedes saben, existe esta área de City Startup que está muy interesante, es muy innovadora, es muy importante, y me di cuenta que los que menos estábamos participando en el diseño de ciudades éramos los arquitectos. Sí, desarrolladores, economistas, sociólogos, pero los arquitectos no estábamos participando en esto. Entonces pensamos abordar este tema con la mentalidad de arquitectos, pero de una nueva manera, no planificando ciudades de una manera estática que ya no funciona por medio de zonificaciones, sino qué pasa cuando un problema típico de una ciudad es que no existe una receta para hacer una ciudad. Y la ciudad está en constante cambio todo el tiempo, por demandas del mercado, por cómo la gente se comporta, por sistemas dinámicos que están todo el tiempo actualizándose. Inclusive en el proceso de diseño, en un periodo de 2 años, el cliente mismo puede darse cuenta, y nos ha pasado en la oficina, que el programa de diseño, lo que nos pidieron, tuvo que cambiar 3 o 4 o 5 veces por la demanda del mercado. Entonces lo que nosotros hicimos fue diseñar un sistema paramétrico. Paramétrico es un sistema que puede actualizarse constantemente, alimentarse de los datos que está pidiendo el mercado para constantemente renovarse durante el proceso de diseño y actualizándose. Esto nos ayudó a generar una serie de morfologías o estudios de ciudad que pudieran actualizarse a estas situaciones. Inclusive las áreas verdes las parametrizamos de esta manera.
En lugar de pensar que un parque es un área zonificada específicamente para usos de área verde, pensamos, ¿qué pasa si en una ciudad repartimos el parque como los barrancos son actualmente en nuestra ciudad? Los barrancos son estas arterias que entran y salen de la ciudad de Guatemala, que lastimosamente no los aprovechamos como áreas verdes. Pero ¿qué pasa si diseñamos arterias verdes alrededor de toda la ciudad, donde inclusive no solo arterias verdes funcionen como tal, sino como pasadizos peatonales para llegar de un punto A un punto B? Eso significa que cada lugar que nosotros diseñemos, cada área, cada distrito de uso mixto siempre, contenga a menos de 5 minutos caminando un área verde en donde poder caminar y comunicarse entre lugares sin tener que usar el vehículo. Entonces, esta constante activación de espacios nos ha llevado a actualizar modelos de ciudad como los que podemos ver aquí, donde el verde es algo importante, pero es parte del modelo del negocio, es parte del modelo de la actualización de lo que necesite y pida el mercado, pero cada vez el verde funciona como un área de comunicación. Es decir, el verde ya no es simplemente un adorno en la ciudad, sino es la arteria por donde nos comunicamos peatonalmente en diferentes puntos, lo cual lo hace esencial para una ciudad. Claro que media vez la ciudad está hecha, ¿qué sucede con la arquitectura? Es muy difícil cambiar la arquitectura, pero la arquitectura podemos pensarla de una manera que también sea flexible, que se adapte al mercado. Una estructura que, por ejemplo, un día puede ser un hotel, pero de aquí a 2 años se puede convertir en dormitorios o apartamentos o inclusive un centro comercial. Entonces, quisiera recordarles esto nuevamente, que el enfoque en el taller de diseño es este. Recordar que la realidad de hoy es precisamente abordar la arquitectura como un emprendimiento y buscar todo lo que está alrededor de la arquitectura como una oportunidad de negocio. Esto precisamente al lado y de la mano de la innovación, de la tecnología, que es lo que nos hace ser competitivos y nos hace ser emprendedores. Muchas gracias.